Hola, muy buenos días. Gracias por recibir esta presentación dentro del marco de las actividades de la Feria del Libro de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Agradecer a toda la gestión, a todos los amigos que nos han hecho la posibilidad de hacer este ciclo de presentaciones de libros de poesía, de filosofía, de ensayos. Y a mí me da mucho gusto eh, estar con mi querido amigo Salvador Gallardo Cabrera, eh, que él es filósofo, arquitecto, poeta, ensayista, traductor y responsable de la herencia del estudiantismo, que este año cumple justo 100 años y del cual ya hemos hecho algunas cosas para la revista Taller y Tour, y para finales de este año pues esperen otra cosita más. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, ya es mediodía. Un saludo a los amigos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una ciudad que yo quiero mucho. Les mando un saludo, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, Fernando, muy contento. Acaba de aparecer un libro nuevo mío que se llama La mudanza de los poderes. Y bueno, pues entonces me parece que es una buena posibilidad, una buena oportunidad más bien para platicar contigo y con los amigos de la Feria del Libro en Tuxtla. Sí, exactamente. Eh, bueno, se trata de un libro que aquí está presentando su nueva edición, ¿no? Porque es un libro que ya había sido publicado hace tiempo, eh, del cual a mí me gustaría tomar de la contraportada tres, cuatro líneas que vienen muy bien para que nuestros escuchos y lectores sepan más o menos de qué va, ¿no? El libro se llama Las mudanzas de los poderes, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Este libro es un recorrido por la obra de cinco visionarios: Junger, Foucault, Burroughs, Virilio y Deleuze. Un recorrido a través del aurorbe, sus ruidos y tramas de diseño subjetivo que amenazan con laminar los acontecimientos y nuestras vidas. Eh, Anuncia de pronto un ambiente apocalíptico, ¿no? Sobre todo por lo que hemos visto también en los últimos meses, que justo parece ser que es una de las razones por lo que hemos vivido en los últimos 2 años con esta pandemia, el que tú hayas retomado el libro, hayas añadido un capítulo más, quizá corregir algunas cosas a lo largo de la edición y hacer esta nueva publicación. ¿Cómo surge originalmente la idea de sumar estos cinco autores? Me parece que la línea vectora es Burroughs, porque lo señalas que él de algún modo había anticipado el empleo de distintos dispositivos tecnológicos para el control o para la uniformización del comportamiento humano. ¿Cómo surge la idea de la mudanza de los poderes? ¿Cómo fue construyéndose? Mira, Fernando, en primer lugar surge porque me parece que los problemas que están planteados y los escenarios que están planteados en este libro, en la mudanza de los poderes, son problemas que nos tocan a diario. Y el primer resorte justo fue tratar de trabajar desde una nueva configuración de la idea de los poderes, desde los poderes establecidos, desde los partidos políticos, los estudiosos, politólogos así llamados, los comentaristas en la televisión o en el radio o en los periódicos, nos hacen creer que el poder es sustancial, es decir, que el poder que, por ejemplo, ejercía un emperador romano es idéntico al poder que ejerce un presidente de la República Mexicana. Y esto a mí siempre me causó problema y porque me parece que de ninguna manera podemos seguir pensando el poder de esta forma sustancial. O en otra versión, el poder era pensado del modo ilemórfico, es decir, una materia formada, ¿no? Y que
no conocía cambio a lo largo de la historia. Por ejemplo, Hobbes pensaba así en el Leviatán el poder del Estado, ¿no? Como un poder que estaba ahí e iba atravesando el curso de la historia. Lo que cambiaba era, según los filósofos políticos clásicos, lo que cambiaba era la configuración, digamos, las configuraciones políticas, pero el poder era el mismo. Es hasta Nietzsche, es decir, hasta finales del siglo XIX, con Nietzsche. Nietzsche es el pensador que justamente nos ayuda a salir de ese pensamiento homogeneizante. Nietzsche muestra que el poder es relacional, que no es sustancial, que siempre está el poder en medio de una relación, ¿no? Y después de Nietzsche, los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo franceses, Michel Foucault y Gilles Deleuze, trabajan desde esa idea. Michel Foucault muestra, por ejemplo, cómo ha habido un corrimiento, una mudanza entre el poder de la soberanía, el poder soberano que se ejercía, por ejemplo, en el siglo XVI y en buena parte del siglo XVII. Hay un corrimiento primero y se establece entonces un poder que Foucault llama disciplinario, ligado a toda una serie de instituciones que nosotros, de las cuales hay algunas todavía remanentes en nuestra sociedad. Esas instituciones son la escuela, los talleres, los hospitales, en fin. Y luego Foucault muestra en esos trabajos maravillosos que él emprendió cómo el poder está dejando de ser disciplinario, es decir, ligado a un trabajo disciplinario sobre los cuerpos, y se está convirtiendo en un poder normalizador, ¿no? O en un poder de seguridad, lo llama de las dos maneras. Bueno, justamente el control es este nuevo poder, este nuevo tipo de poder que tiene que ver con nuestras sociedades, las sociedades de control. Y los autores que yo trato, Ernst Junger, William Burroughs, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Paul Virilio, todos escribieron y analizaron las sociedades de su tiempo en un mismo espacio temporal, ¿no? En un mismo marco espacio temporal. Todos escribieron al mismo tiempo, en los mismos años, y atravesaron así todo el siglo XX, mostrando cómo se estaban dando estos corrimientos que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el sentido de cómo funcionan hoy los controles a partir de las redes sociales o los controles a partir de la circulación rápida, o a partir de la educación continua que se nos impone, o a partir de los sistemas de seguridad social, como vimos hoy, como vimos en estos años, en estos 2 años, por la cuestión de la pandemia, del encierro en la pandemia. Y me parece que ese desplazamiento que va de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, le faltaba trabajo, y es justamente lo que yo traté de hacer con mi libro, que publicó la editorial Aldus, esa editorial legendaria, por primera vez en 2011. Y hoy, justamente cuando estaba en el encierro, los amigos de la editorial Matadero me dijeron: oye, sería muy bueno reeditar tu libro. Pero yo les propuse escribir un ensayo más que se llama Urorbe, Ciudad Control, justamente a partir de lo que estaba pasando con el encierro pandémico, con las regulaciones biopolíticas que te decían, por la gente está muriendo por el virus, etcétera, etcétera, y al lado cuestiones disciplinarias como te tienes que poner la mascarilla, no puedes saludar a la gente de mano, en fin, todo esto, ¿no? Me pareció justo el momento para intentar ese ensayo nuevo, y entonces hacer una nueva edición de La mudanza de los poderes. Es así como surgió esta nueva edición, Fernando.
ya. Hablando de sociedad de control, el microfonito. Bueno, yo ya tengo mi libro, aquí está. Y bueno, escuchándote y al momento de yo ir leyéndote, hay muchas cosas en las que me parece coincidimos. Eh, no la manera en que tú has aterrizado el libro, porque al final el libro es tuyo, ¿no? Y es tu argumentación, sino más bien la manera previa a la que uno piensa los problemas. Por ejemplo, el hecho de que los poderes no son sustanciales, pensar que el poder es sustancial. De pronto también pensar que el poder, en términos de teoría política, queda reducido exclusivamente o llanamente a una factorización o división social de hablar de derechas o izquierdas, que me parece que en un mundo en el que vivimos actualmente, hablar de derechas e izquierdas es como explicarle a un niño de 20 años con palitos y bolitas la numeración, ¿no? Me parece totalmente fuera de lugar ya hablar de derechas e izquierdas, porque eso, aunque hay más pobres y hay menos ricos, la diferencia económica y la distribución de la riqueza sigue siendo grande, pero eso no es por consecuencia de la ideología de derechos e izquierdas, es consecuencia, me parece, con esto que tú estás explicando. Creo yo, bueno, no sé si tú ahorita podrás decir algo al respecto de lo que estoy aquí planteando, que al mismo tiempo es una pregunta para ti, ¿no? Pero, bueno, esto que te estoy señalando, lo quiero enfocar porque me parece que hay una parte del libro, que es el capítulo que tú le dedicas al desarrollo y a las ideas que consideras de Foucault, que se llama Michel Foucault, la escalometría de los diagramas de poder. Un parrafito dice, existe una progresión que iría de la sociedad de soberanía, todas estas teorías, eh, de, teorías de formas del gobierno, de formas del Estado, que se dan desde el siglo XV, ¿no? Es este periodo de soberanía, los pensamientos liberales, que no dejan de ser sustanciales, esas formas de explicar desde la filosofía el poder y la política, ¿no? Desde la sustancia se explica, ¿no? Desde parámetros platónicos o aristotélicos se explica el gobierno o el poder. Bueno, existe una progresión que iría de la sociedad de soberanía a la disciplinaria y de esta a la sociedad de control, que me parece que es en la que estamos ahora. El diagrama de soberanía fue sustituido por el disciplinario, que a su vez está siendo sustituido por el diagrama de control, quizá un tránsito que estamos pasando. Se pasó de un estado territorial a un estado de población y ahora se transita a un estado de control. ¿Hay algo así como una secuencia ley, disciplina, control o un desenvolvimiento unidireccional, prohibición, prescripción, regulación? Y en ese sentido, que seas de derecha o izquierda, da lo mismo, ¿no? Claro, sí. Eres lo mismo ante ese poder. Sí. Por supuesto que no existe la progresión unidireccional así en automático, soberanía, disciplina y luego control. Lo acabamos de ver, ¿verdad? O sea, justamente en el encierro pandémico se nos disciplinó, es decir, desde un mecanismo o una tecnología de poder disciplinaria, se nos dijo, te tienes que lavar las manos a cada vez, te tienes que poner gel, te tienes que poner la mascarilla. Esas siguen siendo, digamos, líneas disciplinarias, ¿no? Pero lo que sí sucede es que hoy la convergencia de las tecnologías de poder apuntan al control y ya no a la sociedad disciplinaria, ni tampoco a la sociedad normativa. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hoy la ley funciona como norma, ya no funciona dentro del aparato de soberanía como funcionaba la ley hasta el siglo XIX, por ejemplo, sino cada vez más las leyes funcionan como normas. Ahí hay entonces un desplazamiento que va de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. ¿Qué es lo que las nuevas tecnologías de control hacen? Bueno, sí, estas nuevas tecnologías de control trabajan
en el ámbito micrológico, en el ámbito de las subjetividades, en el ámbito de lo que tú quieres, de lo que amas, de lo que compras, de lo que deseas, de lo que ves, de tu percepción, tanto como de tu afectividad, ¿no? Ese es el lío del control. Es decir, el control trabaja en la reconfiguración de los modos de vida. Ese es el problema del control. Y por eso no lo vemos tan claramente, ¿no? Y por eso la gente que sigue pensando que el lío está entre una opción de derecha o de izquierda, pues verdaderamente está visqueando, ¿no? O tiene muy mala fe o no se da cuenta y entonces está completamente ciego. Por supuesto que la cuestión no está ahí, los problemas no están ahí, ¿no? Sino en la modulación de nuestros modos de vida. ¿Cómo se nos modula? Un ejemplo muy sencillo, Fernando, el marketing. El marketing no es una ley, no es una disciplina, y sin embargo te modula y te dice que debes de comprar unos tenis Nike o un teléfono Apple o lo que sea, ¿no? Modula tus deseos, ¿no? El control está entramado incluso con tus deseos. Ese es verdaderamente el libro, ¿no? Por otra parte, quiero decir que el libro es un libro de ensayos, no es un libro académico, es un libro que cualquiera puede leer. No tiene notas al pie de página, no es un libro erudito, sino es un libro de ensayos, de experimentación, de trabajo. Cuando trabajo desde esos 5 autores que hemos mencionado, es para partir de ellos y generar justamente una hipótesis que trabajo a lo largo de todo el libro, que es justamente esto. Nosotros hoy vivimos en una sociedad de control, ¿no? En ese sentido, claro, sobre estos temas hay muchos autores que están tratando el problema de la sociedad de control. En ese sentido, ¿por qué no considerar, por ejemplo, a Guille? ¿A quién? A Guille. Ah, bueno, eh, también podría haber trabajado con cosas de Sloterdijk, etcétera. Pero la línea que escogí, los 5 autores, son verdaderamente los primeros exploradores de esto, ¿no? Ernst Junger exploró la técnica planetaria. Fue el primero que pensó que la técnica había generado una armazón planetaria del mundo, ¿no? Foucault fue el primero que trabajó en la consideración de dado que el poder no era sustancial, entonces era relacional y tenía una historia y tenía unos modos de efectuación y tenía unas tecnologías. Y él fue el primero que precisó el cambio, la mudanza, que va de la sociedad de soberanía a la sociedad disciplinaria y de esta a la sociedad de control. Después, William Burroughs, el gran escritor norteamericano, fue el creador del concepto biocontrol y control, ¿no? Él fue quien llamó a nuestra sociedad sociedad de control. En sus maravillosas novelas como El almuerzo desnudo o en la trilogía de las novelas del espacio, él justamente estuvo viendo cómo funcionaba el virus del poder, el virus del control, como lo llamaba, y cómo este virus se introyectaba en tu discurso, en las palabras, en las obras de arte incluso, en tu vida cotidiana, en tu percepción del mundo y en tus afectos, en la manera en que amabas o rechazabas a alguien, por ejemplo. Luego, Paul Virilio, el gran urbanista y pensador francés, fue el primero en cartografiar la sociedad teletecnológica, es decir, esta sociedad ligada por Internet, por la velocidad cósmica. Hemos alcanzado la velocidad cósmica de la luz con nuestras comunicaciones. Y entonces Virilio decía, perfecto, todos están haciendo cuentas alegres,
pero ¿qué está sucediendo ahí, no? En el mundo, en el ciberespacio, ¿qué está sucediendo? Y se dio cuenta de que muchas de las teletecnologías estaban ligadas al control, ¿no? Al control del entorno incluso, ¿no? Algo que vimos hoy nosotros justamente en el encierro pandémico, como encerrados y decíamos, bueno, pero tenemos las ventanas de Internet para ver todo el mundo, y lo que sucedió fue que nos dimos cuenta de que estábamos encerrados también en Internet, inmersos, ¿no? En el ciberespacio y con relaciones que son de otro tipo. Por ejemplo, ya no son relaciones comunitarias, ¿no? De una comunidad, sino son relaciones de ambiente, ¿no? Hemos creado ambientes. Ya no tenemos una sociedad como tal, sino un entorno de sustentación asistido, ¿no? Se nos asiste. Los programas te dicen, te mueves así, te mueves por acá, etcétera. Bueno, eso fue lo que cartografió Paul Virilio. Y por último, Gilles Deleuze, al final de su vida, escribió un ensayo que es justamente el ensayo de donde parte Zizek, de donde parte Sloterdijk, de donde parte todos los filósofos y los pensadores actuales para pensar el control, y ese ensayo se llama Postscriptum a la sociedad de control, ¿no? En él, Gilles Deleuze trató de condensar el trabajo de Foucault con el trabajo de Borros, con el trabajo de Virilio, y generar un pensamiento que nos mostrara cómo funciona la lógica del control, ¿no? Entonces es un ensayo muy, muy importante. A mí me pareció entonces que yo podía trabajar ahí mostrando justamente los vasos comunicantes entre estos 5 autores, que aunque todos escribieron en el mismo espacio-tiempo, no todos se conocían, por supuesto, ¿no? O sea, Junger no tenía conocimiento de las cosas de Foucault, los otros 4 sí, ¿no? O sea, Burroughs y Foucault tenían una relación, es decir, se conocían sus trabajos. Por supuesto, Virilio, Deleuze y Foucault tenían una relación de trabajo también. Pero más allá de la cuestión anecdótica, a mí lo que me parecía es que era importante precisar, ¿no? Cómo se daba el flujo de mudanza y en dónde lo podíamos localizar. Entonces, esa es la intención de los primeros 5 ensayos del libro, y si quieres ahorita platicamos del último ensayo. Sí, es justamente lo que te iba a comentar, que habláramos del último ensayo. Bueno, es que con todo lo que estás señalando, no dejo de pensar en varias cosas, ¿no? En hacer preguntas, en crear escenarios argumentales. Eh, Añadiría como una especie de comentario, pero también es una cosa que abre el diálogo contigo, con una suerte de pregunta o de respuesta, es que justamente entrando un poquito a este capítulo que se llama Urorbe, Ciudad de Control, eh, este escenario del cual todos fuimos protagonistas, más allá de que al principio mucha gente dudara de que el virus fuera real, porque al principio había ese efecto, ¿no? Que no se confiaba, o sea, que no hemos llegado a tal grado que la sociedad no le daba credibilidad a un hecho vital, ¿no? Que te pone entre la vida y la muerte, literalmente hablando, aquí no es una metáfora, te pone entre la vida y la muerte. Lo cual te da un diagnóstico también de eh, cuál ha sido el desarrollo aquí del poder político eh, que se ha construido, ¿no? Que es una suerte de desconfianza por parte de la sociedad. Bueno, lo que quiero decir es que a este grado eh, de una suerte como de experimentación, eh, hablando de sociedades de control, eh, ¿tú consideras que en este tipo de escenarios del cual todos fuimos parte, aquí en Europa, en Estados Unidos,
en Asia e incluso en África, eh, que el virus vino a construir una forma de poder que ya existía antes, o más bien vino a configurar otro escenario de poder. Muy buena pregunta, Fernando. Me acaban de hacer una entrevista y el entrevistador me decía acerca del libro, de la aparición del libro, y me decía, oye, no es cierto que ese libro se haya publicado, porque es muy actual, ¿eh? Ese libro lo debiste de haber escrito ahora, no es verdad, ¿verdad? Que es una nueva edición, es un truco publicitario de la editorial. Le digo, no, mira, aquí está la primera edición. Por supuesto, lo que pone ahora, lo que puso ahora sobre la mesa la cuestión del virus y el encierro y todo el entorno pandémico de regulaciones biopolíticas que tienen que ver para toda la población, ¿no? O sea, esas regulaciones, te tienes que vacunar, etcétera. Pero en la época en que no se contaba con la vacuna, las regulaciones biopolíticas, Fernando, cerraron los continentes. Un semáforo cerró un continente completo, Europa, por ejemplo, ¿no? La intrusión del virus fue tan grande que, por ejemplo, los sistemas de seguridad social europeos, de los cuales los europeos se preciaban, ¿no? Eran el cemento de sus sociedades, así decían, ¿no? Fueron rebasados completamente. Hay que recordar solamente cómo el sistema de seguridad social inglés, que era el modelo en todo el mundo, ¿no? De sistemas de seguridad, de donde partieron los sistemas de seguridad de muchas otras partes del mundo, cómo fue rebasado y la gente estaba hacinada en los hospitales, no había posibilidad de dar servicio a todos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la realidad dramática, pero lo que vimos, lo que es verdaderamente importante, es una reconfiguración del control. Nos dimos cuenta de que las reglas disciplinarias entraron en un nuevo juego con las regulaciones biopolíticas para el grueso de la población y con las modulaciones de control, por medio, por ejemplo, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, me parece, y es lo que apunta mi último ensayo, hay un nuevo ensamblaje. Vimos que ni siquiera Deleuze, ni siquiera Foucault, ni siquiera Borros pudieron imaginar lo que sucedió y cómo tres tecnologías de poder distintas se pueden ensamblar, ¿no? Y generar nuevos modos de conducción política, pero también de conducción sanitaria, también de conducción subjetiva, ¿no? Y todo funcionar en ese sentido, ¿no? Me parece entonces que es algo inédito y algo muy importante para nosotros porque nos permite darnos cuenta de cómo el poder de control es modulable, ¿no? No se detiene en una configuración exacta, sino que siempre es metaestable, quiero decir, perdónenme la expresión, metaestable es una palabra que viene de la física, pero ¿qué significa esto? No hay linealidad, no hay unidireccionalidad, sino que se va moviendo, ¿no? Y acomodando de distintas maneras. Entonces, de ahí la dificultad para resistir a los poderes de control. Y caramba, es que no dejo de pensar lo que dices y hacer aquí notitas. Eh, Voy a tratar de esto que dices, enredarlo con lo que te iba a comentar y un concepto, el de libertad. En este último capítulo, justamente, que hablas de Urorbe, hay un elemento que se vuelve como el protagonista del desarrollo de tu explicación, que es el ruido, ¿no? El elemento del ruido. Pero eso contrasta también por cómo que este ruido pues no desaparece
porque bueno, con el confinamiento, pues las sociedades quedan vacías, las ciudades Sí. quedan vacías, ¿no? Y entonces es el momento de una reconfiguración a partir de la técnica. Por ejemplo, escenarios como estos, ya no podemos ir a Chiapas a hacer la parte de la Feria del Libro, por justamente en el tema en el que estamos, ¿no? Y además se viene, creo que parece una nueva, una nueva ola de contagios. Ya no quiero decir si es la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta, porque pues ya cada país lleva su cuenta. Pero bueno, se pronostica y hay unos nuevos contagios, ¿no? En Austria, en Alemania, en China. Eh, Estos escenarios como los que estamos, ¿no? A través del Zoom, de la computadora, son unas nuevas formas de normativizar la vida, ¿no? A través de la técnica, de la tecnología. Pero no todos tienen la posibilidad. Tú y yo porque tenemos nuestra computadora, afortunadamente, ¿no? Pero no toda la gente tiene esa disponibilidad. Eh, la otra es que a lo mejor nuestra línea de trabajo nos permite continuar en esto, ¿no? Ya está dando clases, escribiendo, haciendo ensayos, tal, ¿no? Y hay una remuneración. Pero hay muchos estudiantes que dejaron sus estudios. Hay mucha Así es. gente que dejó de hacer lo que hacía por buscar otro trabajo que ni en su mente figuraba emplear, ¿no? En fin, todos estos casos que son miles y son distintos todos, eh, ¿dónde pone la libertad? ¿Sí? ¿Cómo tú piensas en estos escenarios? Sí se puede hablar de un concepto de libertad. ¿Hasta qué grado nuestra libertad se vuelve conjunta con otros escenarios? Bueno, nunca hay que pensar que la tecnología es algo exterior y que está solo en las computadoras o en los aparatitos. Este, si algo nos hemos dado cuenta es que la tecnología está completamente trenzada con nuestras vidas, aunque no tengamos computadora. Justamente, ¿no? Ahí se ve, o sea, está trenzado y entonces la tecnología se te presenta como una carencia, ¿verdad? Como lo que vivimos en México, porque la mayoría, hay que decirlo, de los niños, pues no tenían una computadora para conectarse a clases, por supuesto. Pero no hay que pensar que el control está solamente ligado a los medios teletecnológicos, ¿no? También está ligado a los medios de comunicación, a las televisoras, etcétera, ¿no? Y también funciona en ámbitos abiertos, ¿no? Eso por una parte. La cuestión a la que te referías acerca de los ruidos, etcétera, yo quise generar un punto de vista distinto, Fernando, al que, por ejemplo, generó Zizek, el filósofo europeo, o Giorgio Agamben, el filósofo italiano, quienes escribieron en torno a la cuestión sanitaria de la pandemia, ¿no? A la cuestión de la seguridad, de lo que en Europa se llama securitación, la seguridad sanitaria y de cómo eso, de alguna manera, iba a imponer cargas más fuertes sobre lo que podríamos llamar nuestra libertad, ¿no? Que nos estaban coartando, pues, la libertad. Hubo varios levantamientos en Europa, recuerdo uno en Francia, recuerdo varios en Italia, de gente, y también en los Estados Unidos, de gente que decía, ¿por qué me tienes que decir que no salga a la calle? ¿Y por qué me tienes que decir tu gobierno que debo de ponerme la mascarilla y que debo de vacunarme, etcétera? Tú sabes perfectamente que al día de hoy en varios países del mundo hay movimientos que se resisten, de gente que se resiste a ponerse la vacuna, ¿verdad? En fin, yo no quise entrarle por ahí. En primer lugar, porque no soy médico y no tengo ese tipo de manejo, pero en segundo lugar, porque me pareció que había una serie de fenómenos entrelazados muy interesantes sobre los cuales nadie había prestado atención. Uno de ellos fue lo que yo llamo la antropausa, una pausa en el ruido antropogénico. El ruido antropogénico es el ruido que hacemos los humanos, con nuestros trascabos, con los coches en la calle, con los helicópteros, con nuestros bips y zumbidos en los teléfonos, con la música, con nuestras voces, con nuestros pasos,
con los mosquitos en el parque para cortar las ramitas, en fin, el ruido antropogénico. Y ahí hay algo muy, muy interesante, Fernando. Ese ruido es ya hoy medido por sensores y por multitud de sensores científicos. Ese ruido antropogénico es más grande que el ruido que hace el mundo. Por ejemplo, al chocar dos placas transcontinentales, o el ruido de la erupción de algún volcán, como por ejemplo, bueno, no ha habido erupción en el Popocatépetl, pero el Popo está haciendo ruidos, ¿no? El ruido del mundo en los océanos, etcétera. Bueno, el ruido que hacemos los humanos es ya ahora más grande que el ruido del mundo. Y de pronto, justamente por el encierro, ese ruido decrece en un 50%. A mí me pareció un dato verdaderamente asombroso y me permitió pensar varias cosas, entre ellas una cuestión que me parece muy, muy interesante. Ya no podemos seguir pensando el ruido como algo exterior a nosotros, igual que la tecnología. Ya no es algo exterior a nosotros. El ruido no es contaminación. El ruido no es una falla en la información, como quería la teoría de la información, la cibernética, que decía, el ruido es falla en la transmisión de la información. No, el ruido hoy es el medio, es nuestro medio. Y justamente esto demuestra, me parece, a las claras, que el control es justamente ese medio. Como el ruido es vírico, el control también es vírico, es viral, es un virus que se extiende, ¿no? El hecho de que haya parado durante 6 meses, una cosa así, nos dio la posibilidad de escuchar de nuevo las cosas del mundo, por supuesto, pero también de analizar cómo se relacionaban nuestras vidas con las cosas, etcétera. Y nos dimos cuenta de que el problema no está otra vez en la cuestión de la libertad, porque si sustancializamos la libertad, hacemos el mismo error que cuando sustancializamos el poder, sino que la cuestión para resistir al poder implica una nueva manera de pensar, una nueva manera de organizarse y una nueva manera de trabajar juntos. Y entonces me parece que eso es lo que se potencia a partir de acá. La oposición estéril, como tú decías, derecha, izquierda, es cada vez más estéril. La oposición poder-libertad es cada vez más estéril. La cuestión está en el medio de todas estas relaciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y qué bien queda esto que dices, porque aquí va para mi otra intervención. Pero antes de eso, ¿nos podrías explicar brevemente en el último capítulo cómo entiendes y cómo defines tú urorbe? ¿Qué es la urorbe? Sí, es un concepto en el que vengo trabajando desde hace tiempo. Lo trabajé para reactualizar la idea del estridentismo que ya señalaste. Los estridentistas son los primeros escritores en América que trabajan a partir de la ciudad como medio, ya no la ciudad como un decorado, ¿no? Como sucedía, por ejemplo, en los poemas de López Velarde o de Leopoldo Lugones, es decir, del modernismo o del posmodernismo, sino que para los estridentistas la ciudad ya es el medio, o sea, estamos inmersos ahí. Por primera vez en los poemas de los estridentistas, alguien, cuando lees esos poemas, sientes los claxones, los ascensores, los rascacielos, etcétera, ¿no? La ciudad ya como un medio, la ciudad sensorial, entonces. Entonces a mí me ha parecido, Fernando, me interesa mucho la cuestión del urbanismo, justamente porque me parece que está ligada a la cuestión de los poderes y del control, y me parece que el concepto de metrópolis, que era un concepto muy propio para los estridentistas, es decir, hasta el año
30, hasta los años 30 del siglo pasado, 40, 50, por ahí, que ese concepto ha caducado. Y también el concepto que le siguió, que utilizan varios urbanistas, que es el concepto de post-metrópolis. Me parece que también ha caducado. ¿Por qué? Bueno, porque si tú ves hoy la zona metropolitana, que es entre la Ciudad de México y el Estado de México, por poner un ejemplo que conocemos todos, esa zona ya no se rige bajo la lógica de la mancha urbana, como era la postmetrópolis, ni tampoco se rige, por supuesto, bajo la lógica de la circulación de la metrópolis. Tú sabes que toda la terminología ligada a la circulación de las vías, de las carreteras, de las calles, está tomado del sistema sanguíneo de Harvey, ¿no? Entonces, de ninguna manera se rige ya así las ciudades, sino me parece hoy un urorbe. En primer lugar, el término urorbe mienta o trata de mostrar que estas ciudades en las cuales habitamos hoy están transidas por la velocidad electromagnética de las telecomunicaciones, de las teletecnologías. Entonces son urbes que son orbes, ¿no? Urbes que son orbes, de ahí el juego de palabras. Urbes que son orbes, con 100,000 caminos, pero ninguno lleva afuera, ¿no? Y me parece que en términos urbanísticos ya no se comportan, vuelvo a explicar eso, como una mancha que se extiende, ¿no? Tal como hacían las ciudades hasta los años 80, por ejemplo, en América, o en cualquier parte del mundo, antes de que se generalizara el uso del Internet, sino que ahora son ciudades que viven de sus propios derrumbamientos. Sí, acá funcionaba la imagen de la mancha extendiéndose en las postmetrópolis. Para las urorbes, la imagen que funciona es la del agujero negro, ¿no? Este agujero negro que capta todo y funciona a partir de sus propios derrumbamientos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver eso. Como, por supuesto, sigue creciendo las ciudades, pero con un sentido distinto, ya no de ampliación de la mancha urbana, sino de generación de nuevos hoyos negros que viven de sus derrumbamientos. De ahí entonces es este concepto que por supuesto es un concepto que estoy poniendo a prueba de urorbe. Muchas gracias. Era importante definir, ¿no? Un poco, acercarnos Sí, un poquito, ¿no? A esta definición que queda muy clara. Y creo que ayuda también para esclarecer los capítulos anteriores. Bueno, no esclarecerlos, sino pues, agudizar más, enfatizar más un poco los capítulos anteriores. Ya para finalizar, porque ya vamos terminando, sí, querido Fernando. amigo, que te decía, ¿no? Que previo a lo que estás diciendo, ahorita que hablabas de Orbe, eh, cuando hablabas del tema de que la libertad ya no hay que entenderla como una sustancia, no hay que sustantivizarla, sino que son otras formas en que se relaciona la libertad sigue siendo un imperativo del ser humano. En esta circunstancia en la que se ha dibujado esta presentación del libro de las mudanzas de los poderes, ya vimos en qué sentido los poderes se van mudando unos a otros, del estado de soberanía a un estado de, Disciplinario. disciplina a un estado de control, ¿no? Y que no solamente hablamos del poder político, sino que también hay distintas formas de poder de otro tipo, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál es la función de la filosofía ahí? ¿Qué hace la filosofía ante estas circunstancias? ¿Cómo pensar estos problemas? Porque te decía al principio de la charla, eh, cuando leía la contraportada, parece apocalíptico este escenario al que estamos entrando. ¿Qué hace la filosofía ahí? ¿Qué vale es la función? ¿Qué debe? No, no, Bueno, no solo sucede, debe, sino cuál es su obligación.
Bueno, en primer lugar, quitar el velo apocalíptico, ¿no? Ese velo apocalíptico con que, por ejemplo, William Burroughs inició el estudio de las sociedades de control, ¿no? En Burroughs sí tiene una connotación apocalíptica, pero muchas veces cuando generamos un escenario apocalíptico, Fernando, tú sabes que lo que viene es la desmovilización y nosotros no podemos permitirnos desmovilizarnos en contra de los poderes de control, sino encontrar nuevas armas, nuevas herramientas para resistir a esos poderes, ¿no? Entonces, la filosofía lo que busca es justamente eso, participar de un trabajo de estudio, ¿no? Cartografiar esos nuevos poderes para mostrar que es posible siempre oponerle resistencia y no una resistencia binaria o sustancializada, sino una resistencia de nuevo cuño. Y entonces me parece que en ese sentido la filosofía debe de ligarse cada vez más con las artes, con la literatura, ¿no? Si te das cuenta en este libro hay dos novelistas, Ernst Junger y William Burroughs. Mucha gente desde la academia me ha dicho, oye, pero ¿por qué tratas a los escritores literarios o a los literatos, ¿por qué los tratas con el mismo rigor que tratas a los filósofos? Bueno, no es porque no haya diferencia entre literatura y filosofía. La literatura crea afectos, la filosofía crea conceptos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir desde mi libro es que tanto la literatura como la filosofía son disciplinas creadoras. No son la filosofía, no podemos seguir entendiéndola como una disciplina meramente reflexiva que reflexiona sobre lo que ve o sobre la realidad exterior. Me parece que la filosofía también es creadora, crea conceptos que nos ayudan a pensar otra vez la ciudad, otra vez los poderes, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo trabajo tanto con literatos como con filósofos y no tengo ningún problema, ¿verdad? O sea, reconozco las diferencias, por supuesto, pero creo que estos 5 autores nos ayudaron a entender de una manera más clara y precisa cómo funcionan nuestras sociedades y cómo en nuestras sociedades funcionan hoy las tecnologías de poder. Perfecto, muy bien, Salvador. Muchas gracias. Pues quienes estuvieron con nosotros y se fueron sumando poco a poco, estuvimos hablando de nueva edición del libro La mudanza de los poderes, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, nueva edición de Salvador Gallardo Cabrera, que ya está en librerías, ¿verdad? Ya está en librerías, sí. Ya está en librerías, vayan a comprarlo, léanlo, hagan unas reseñas y pues nada, agradecer a los de la Feria del Libro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, agradecerte por aceptar esta conversación que yo disfruté mucho. Gracias, Fernando, yo también. ¿Y algo último que quieras decir? Pues mil gracias a los amigos y a los posibles videntes y oyentes de esta plática que hemos tenido, de esta conversación que hemos tenido. Les agradezco mucho. Si alguien se interesa en el libro, se puede pedir también electrónicamente en las librerías del Péndulo, por ejemplo. Es un libro que creo puede resultar interesante, no solo para la gente que estudia filosofía, sino para la gente, para cualquier joven escritor, para cualquier joven poeta, para cualquier narrador. Creo que le puede resultar interesante echarle una ojeada. La verdad que sí, porque además es un lenguaje muy, muy transparente, ¿no? Muy claro. Así es, está construido para el nivel de la calle, digamos, ¿no? Sí, muy bien. Pues gracias. Pues gracias a ti, Fernando.